Hola a todos, primero que nada, muchas gracias a ustedes por participar, a Renta 4 por la invitación me pidieron a mí por segunda oportunidad, así que muchas gracias, en estos seminarios, en estos convites de Renta 4, si pudiese venir a contarles un poquito quiénes somos nosotros, qué hacemos y qué estamos viendo en el mundo de renta fija y los productos que nosotros tenemos. Entonces, primero voy a ocupar un minuto de su tiempo para presentarles quién es Moneda. ¿Ya? Moneda hoy día es parte del grupo Patria Investimentos, una firma latinoamericana, el asset manager independiente, probablemente el más grande de la región. Nosotros lo único que hacemos es administrar platas de terceros en distintas clases de activos, en donde las principales son private equity, infraestructura, crédito, acciones de compañías listadas, todo esto a través de distintos fondos de inversión. ¿Ya? Entonces es una firma grande que está en todos los países de Latinoamérica, está en todas las clases de activos de la región, tanto pública como privada, etc. La firma hoy día cuenta con más de 500 LPs. LPs son aportantes, distintos aportantes, desde los principales endowments, fondos soberanos, AFPs, compañías de seguro, hasta personas comunes, corrientes y silvestres, que son todas con capacidad de ser aportantes o accionistas en el fondo de los distintos fondos de inversión que nosotros administramos. Todas estas bondades en la práctica nos permiten tener un equipo de inversiones, en este caso ya entrando de lleno en el mundo de renta fija, porque solamente tenemos alrededor de 15 minutos para hablar, entonces para no divagar en la práctica, tenemos un equipo que es exclusivo en términos de renta fija de aproximadamente 40 personas, que están 100% dedicadas a la búsqueda de oportunidades de inversión, tanto en Chile como en la región, tanto en el mercado dólar como en el mercado, en los distintos mercados locales. En Chile exclusivamente tenemos a más de 9 personas senior dedicados a la búsqueda y administración también de los distintos instrumentos de renta fija que tenemos, ¿ya? Porque la renta fija, como les voy a mostrar más adelante, los productos que manejamos nosotros son productos con riesgo de crédito. Esa es la especialidad de la casa, eso es a lo que nos dedicamos, y eso significa también mucha gestión de parte del equipo para buscar oportunidades, para estructurar oportunidades, para hacerle seguimiento para cuando se complican las cosas, como ha pasado en el fondo últimamente con muchas empresas, para poder dar soluciones inteligentes a las distintas compañías, etcétera, y así poder hacer el fondo más rentable. Este equipo de más de 40 personas lo podemos tener producto del tamaño que tiene la oficina, ¿ya? El tamaño es relevante para poder tener un equipo senior, para poder tener una injerencia relevante en las compañías en las que nosotros somos acreedores, ¿ya? Nosotros somos prácticamente de los principales acreedores en todas las compañías en Latinoamérica y en Chile que invertimos, ¿ya? Hoy día, y pasando rápido por lo que estamos viendo en renta fija, creemos que yendo bien desde lo macro, antes de entrar en las distintas oportunidades que nosotros vemos en el mercado, vemos que, como se puede ver ahí, esta es la evolución de las tasas nominales de los instrumentos soberanos de Chile en los últimos 15 años, en los últimos 11 años, perdón, que es la etapa en que ha estado vivo el Fondo Moneda Renta CLP, que es el fondo que les venimos a comentar. Y en este caso, lo que podemos ver son dos cosas. Si uno lo mira en perspectiva de la historia, las tasas base están altas. ¿Qué quiere decir eso? Que por el solo hecho de comprar un bono soberano de Chile, hoy día estás obteniendo prácticamente los mejores retornos que has obtenido en tu historia. Eso, obviamente, con todas las cosas que han pasado, tiene sentido. Ya venimos de tasas muy bajas. Ya el problema que vemos acá, nosotros, o si bien esto se ve atractivo respecto a la historia, ya lo que ha pasado en todas las economías y en todas las curvas, llámalo, de renta fija, tanto peso, dólar, todas las curvas de Latinoamérica, etcétera, es que este gráfico es súper parecido, ¿ya? En distintas dimensiones, etcétera, pero están todas las tasas miradas en todas las tasas miradas en perspectiva, ya respecto de lo que fueron el año 18 o 19, especialmente 19 o 20, todas las tasas en perspectiva están altísimas, ¿ya? Por lo tanto, si nos quedamos solamente en esto, de repente no es tan atractivo invertir en los instrumentos de renta fija per se, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno lo mira también, cuando tú ves el spread que ofrece la tasa local, a lo mejor versus otras tasas, hoy día no está
en los momentos más altos. O sea, el riesgo de Chile no te paga te paga un riesgo relativamente, te paga poco por ese riesgo respecto a lo que te ha pagado en la historia. ¿Ya? Entonces pasamos a una segunda slide de lo que nosotros vemos que está pasando acá, que es donde se pone interesante la cosa, porque desde el 2019 a la fecha, que lo que pasó fue principalmente estallido social, obviamente todo lo que tiene que ver con el COVID, que es una cuestión más global, la salida de plata de la AFP, probablemente desinstitucionalización del país, etcétera, lo que vemos es que el apetito por instrumentos de riesgo cayó fuertemente. ¿Dónde lo notamos nosotros? Lo notamos en distintas cosas. Por ejemplo, cuando uno ve el tamaño de la industria de fondos buscando bonos de compañías de alto riesgo, eso disminuyó entre el pic, que fue pre-estallido social, hasta la fecha bottom, que fue hasta el peor día de toda la historia, que fue probablemente el día antes de la elección de las constituyentes. Y hoy día se ha mantenido, si bien ha recuperado en el margen, se ha mantenido todavía. La cantidad de plata o la plata que se administraba en fondos de inversión, en fondos mutuos, etcétera, que buscaba alto riesgo, disminuyó a prácticamente la mitad o menos de la mitad. ¿Ya? Si uno lo mira desde la perspectiva de la capacidad de las compañías de emitir bonos, ¿ya? El mercado de la emisión de bonos estuvo parado durante mucho tiempo y posteriormente hoy día ha vuelto, las AFP están comprando bonos, las compañías de seguro están comprando bonos, etcétera, se está aprovechando este mundo de tasas relativamente altas, pero los únicos que han sido capaces de emitir bonos en Chile son las compañías que son AAA y AA, ¿ya? Que son todas las compañías grandes que ustedes conocen. Y las que son A, que son compañías relativamente grandes, ¿ya? Y las compañías triple B, que son las compañías de mayor riesgo, no han sido capaces de emitir ningún bono desde el estallido social a la fecha. ¿Ya? Y eso es brutal. ¿Por qué? Porque se produce una oportunidad ahí que es bien grande. ¿Ya? O sea, todas las volatilidades que vemos para el COVID, o todas las volatilidades que vemos posterior, ahí, no sé si tenemos esta cuestión, ahí en el fondo se ve que efectivamente los spreads están algo mayores en las compañías de muy buen riesgo de crédito, lo cual puede ser una oportunidad per se, ¿ya? Pero donde el mercado está absolutamente roto. Este gráfico tiene un eje que va desde los 200 hasta los 1800, ¿te fijas? Pero hoy día las compañías AAA te pagan 4 veces lo que te pagaban antes, de spread de crédito, y las compañías A te pagan prácticamente casi 1,5 o 2 veces lo que te pagaban antes. Y esa es la oportunidad que vemos, porque cuando eso lo traducimos nosotros a lo que puede hacer el fondo o a las oportunidades que nosotros vemos en el mercado de renta fija, es bastante brutal, ¿ya? Eso nos permite, todas estas imperfecciones, llamarlo, nos permiten a nosotros tener un fondo que se llama Moneda Renta CLP, que es un fondo que hoy día administra alrededor de 380 millones de dólares, ¿ya? Y que tiene una yield to maturity. Estas son cifras al cierre de marzo, no alcanzamos a tener las cifras del cierre de abril en una presentación para esta oportunidad, pero al cierre de marzo tenía un yield de 15,2%, que es prácticamente en el mismo rango de lo que tiene el fondo hoy día. ¿Qué quiere decir eso? Que el promedio de los activos subyacentes del fondo tienen un rendimiento, una tasa de rendimiento, una tasa de retorno de alrededor de 15% anual, ¿ya? Esto en un fondo que tiene 2,6 años de duración, o sea, es de corta duración, tiene baja volatilidad producto del movimiento de tasa, ¿ya? Tiene casi 1.000 puntos de spread, 940 puntos de spread al cierre de marzo para ser ultra específico, y es una cartera diversificada con más de 185 emisiones e instrumentos de prácticamente 80 distintas compañías, ¿ya? Entonces, esta estrategia, que se llama Moneda Renta CLP, es una estrategia bien particular, ¿ya? ¿Y por qué es particular? Porque es una estrategia flexible, ¿ya? Aquí le determinamos nosotros una estrategia flexible. Nosotros podemos invertir en bonos de compañías, nosotros podemos invertir en deuda privada, es decir, estructurar financiamientos para distintas compañías, financiamientos bilaterales, participar en financiamientos con otros bancos, con otras compañías de seguros, etc. Podemos comprar bonos de compañías chilenas en otros mercados, ¿ya? Y traerlo a peso chileno para poder entregar una alternativa de inversión en peso, ¿ya? Podemos comprar facturas, etc. ¿Ya? Esta diversificación de oportunidades nos ha permitido tener un retorno anualizado por más de 11 años de casi el 10%, 9,8% anual compuesto neto para los inversionistas durante todo este periodo. Este retorno es prácticamente un 60% mayor que el retorno que entregó el benchmark, llámalo, la renta fija, el mundo de renta fija. Cuando uno toma toda la renta fija, todos los instrumentos de renta fija que existen en Chile,
este instrumento ha sido 60% más rentable y eso es consistente en periodos de 1 año, de 3 años, de 5 años, de 10 años, etc. ¿Ya? Entonces, la verdad que esta estrategia de flexibilidad, de poder invertir en distintos instrumentos, ha sido una clave, en el fondo, en la rentabilidad y en poder aprovechar las distintas oportunidades que se van dando en el mundo de la renta fija. Porque hoy día, a lo mejor, la oportunidad, nosotros creemos que está en el mundo de la deuda privada, por ejemplo. ¿Ya? Los bonos, sí, o sea, en el mundo de la deuda privada y en el mundo de la deuda pública chilena, dados estos spreads que se ven, se dan distintas oportunidades en donde tú puedes montarte en papeles que están a UF más 10, a UF más 12 eventualmente. En el mundo de la deuda privada se nos han presentado oportunidades en donde hemos invertido 2%, 3% del fondo en oportunidades a el equivalente a dólar más 15, al 20% en pesos con muy buen colateral, ¿cómo se llama? A UF más 12 para estos financiamientos inmobiliarios, etc. Entonces, este vehículo te permite a ti diversificarte y obtener a través de una ficha comprable por bolsa, que vale 16.000 pesos, un portafolio bien diversificado que tiene todas estas bondades que estamos hablando. Otra de las cosas importantes que tiene es que el fondo al cierre de marzo tenía 330 millones de dólares, al cierre de abril terminó con casi 380 millones de dólares de patrimonio, y eso per se, el tamaño no es una cosa destacable en sí mismo, pero lo que sí tiene, o la gracia que tiene, el tamaño, y son las dos cosas que nosotros más buscamos, es uno que nos permite entregar soluciones financieras relevantes bilaterales. Es decir, una compañía se nos acerca con una necesidad financiera y nosotros podemos, a través de este fondo o a través de este fondo más los distintos portafolios que nosotros administramos en renta fija, poder entregarle una solución completa y con tickets de hasta 30 o 40 millones de dólares, que son tickets grandes a una compañía para solucionarle su problema. Y esa en una negociación bilateral que nos da agilidad y que nos permite obtener los retornos que estamos mirando. Y lo segundo, que es lo más atractivo para ustedes, es que el fondo, que es un fondo de aportantes muy diversificados, en donde no hay ni un aportante que tenga más del 5% del fondo, transa a través de bolsa todos los días. Y eso les da a los aportantes la oportunidad de entrar y de salir en forma bastante diaria. El fondo ha transado durante los últimos 4 años prácticamente 500 millones de pesos diarios en transacciones en el mercado secundario, que es exactamente lo mismo que comprar una acción de Falabella. En el fondo uno tiene que tener una cuenta en Renta 4 y comprar la acción en el fondo con el ticker. Hay bid y offer permanente en el mercado a precios bastante similares al NAV, al valor cuota, ¿ya? Y eso en el fondo es un atractivo porque les permite a ustedes, a través de un instrumento que es relativamente líquido, acceder a un mundo de activos ilíquidos y acceder al premio que esos activos le entregan en términos de retorno potencial a sus aportantes. ¿Ya? Obviamente el fondo tiene un retorno objetivo en pesos y una cartera diversificada como vimos anteriormente. ¿De qué se trata la flexibilidad que les estaba hablando antes? Acá ven 3 tipos de cosas que nosotros hacemos principalmente, que es invertir en bonos en Chile, invertir en bonos offshore, invertir en crédito privado. ¿Ya? Esto te dice que el año 2019, por ejemplo, cuando las tasas en el mercado local eran 0 y se emitían bonos de compañía a literalmente UF más 0, nosotros, en vez de estar obligados a invertir en ese tipo de activos, podíamos ir a buscar activos a otros mercados. ¿Dónde fuimos en ese minuto? Fuimos al mundo de la deuda privada, que creció fuertemente, fuimos al mundo de los bonos fuera de Chile, que estaba brutalmente más atractivo que acá, y eso nos permitió que todo el impacto, todo el golpe del estallido social, etcétera, fuera menor que si hubiéramos estado 100% acá, en el fondo. O todo el impacto del alza de tasas que vino en los últimos años, posterior a emisiones que estaban a UF más 0, que terminaron rentando UF más 7, UF más 8, UF más 9, con el consiguiente impacto en el precio de los activos, nosotros lo pudimos esquivar, o en parte esquivar, a través de esta diversificación. Por otro lado, cuando pasó todo eso y el mercado en Chile se rompió, durante 2 años se produjo una cantidad de eventos que podían a nosotros potenciar y significar compras de activos totalmente mal preciados, bonos que estaban a UF más 10, a UF más 12, de buenas compañías y que nadie estaba comprando producto de la salida de plata del mercado. ¿Ya? Y si se fijan ahí,
Esto pasó que los bonos en Chile pasaron de 20% a un 55% prácticamente, y hoy día lo que estamos viendo es que en el margen hemos disminuido en nuestra porción en bonos en Chile y lo hemos cambiado por deuda privada, en donde empezamos a ver de nuevo valor. Cuando las tasas estaban infinitamente altas, como se dio el año 22 y 23, la verdad que prestar plata en instrumentos de deuda privada se hacía muy difícil, porque tú tenías que invertir en un depósito que rentaba prácticamente 12 o 13%. Entonces, ¿qué le vas a exigir tú a un nuevo crédito de deuda privada? No le vas a exigir 20%. No hay proyecto, no hay empresa que te aguante endeudarte al 20%. Muy pocas empresas o muy pocos proyectos te aguantan endeudarse a esas tasas. Por otro lado, se da que en el mercado secundario habían papeles tradeando bajo la par y que te entregaban ese tipo de retorno. Entonces, esas oportunidades son las que te entrega el mercado. Obviamente, detrás de esto, que es lo más macro que ustedes ven, hay, de nuevo, insisto, 9 personas mirando Chile, hay 40 y tantas personas mirando toda Latinoamérica, todas que son oportunidades elegibles por este fondo, puestas en pesos, buscando maximizar el retorno para ustedes. Hoy día, vamos a lo mismo que teníamos antes. ¿En qué se traduce esto? El fondo tiene 11 años. El fondo no ha tenido ningún año de retorno negativo durante esos 11 años, en términos netos para los inversionistas, y el fondo ha tenido prácticamente un 10% de retorno anual compuesto neto, ¿ya? Lo cual, de nuevo, nos tiene muy contentos, ¿ya? Esa es la presentación que yo tenía para hoy día. No sé si tienen preguntas o las dudas las dejas para el final. Pregunta. Perdón, dale. Cuanto a la composición, ¿verdad? ¿Cuál es la política que manejan ustedes en términos de componentes? ¿Es totalmente abierta? O sea, ¿me puedo ir a 80 deuda privada? ¿O me puedo...? ¿Tienen rangos de alocación? Sí, tiene que, lo miramos de dos formas distintas. En términos de reglamento interno, no hay un límite, ¿ya? El fondo tiene tres ventanas de liquidez para los aportantes. Tiene 3 pasivos, se llaman, ¿ya? Uno son las ventanas de liquidez que son de 5% trimestral, o sea, un 20% que los clientes nos pueden pedir de vuelta. Por lo tanto, yo tengo que administrar el fondo de forma de tener un 20% de liquidez. Pagamos dividendo en forma trimestral, que es alrededor de 3 puntos más, ¿ya? Más la liquidez en el mercado secundario, ¿ya? Pero las dos liquidez que afectan el patrimonio del fondo son obviamente los rescates y los dividendos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que administrar el fondo pensando en siempre poder mantener el portafolio que nosotros queremos mantener. Y no, o sea, si nos rescatan el 20%, es una decisión de ustedes y nosotros tenemos que mantener el fondo. El fondo tiene que quedar como nosotros quisiéramos que esté. No como quedó producto de que vendimos las cosas mejores o las cosas más líquidas, qué sé yo, sino que el fondo siempre tiene que ir manteniendo más o menos la misma estructura, una estructura sana, una estructura diversificada, etc. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros no hemos tenido nunca más de un 60% en instrumentos de deuda privada, que fue lo máximo que tuvimos antes del estallido social, ¿ya? Y por ahí es el límite bastante blando, ¿ya? Así que te diría que dentro de ese rango no movemos. Muchas gracias por la invitación al equipo Renta 4 y muchas gracias también por la participación a todos ustedes, sobre todo por considerando la hora. Nosotros vamos a hablar del fondo Visa Alternativos, que difiere un poco también de la otra estrategia, complementando, como dijo Felipe, esto es un fondo de inversión extranjero, es un fondo que invierte de forma global, y queremos partir la presentación un poco dando la difícil misión de quizás acotar en muy poco tiempo qué son los activos alternativos. Probablemente dijeron al inicio, muchos lo han escuchado, pero quizás dar una pequeña definición para bajar un poco la ansiedad de esto, que tiene más conceptos que hacen parecer que es más difícil de lo que es, pero no es tan difícil. Al final, la gente que trabaja en activos alternativos como yo, tratamos de hacer que se vea más difícil para que tenga pega y no me echen, pero en realidad no es tan complejo. Entonces, ¿qué son los activos alternativos? La definición más simple y la que ayuda a bajar mucho la ansiedad es que básicamente son todos los activos de inversión que no son ni acciones ni bonos. Básicamente activos de inversión que no se transan en bolsa, que no tienen una liquidez como sí la tienen las acciones y como sí lo tienen los bonos. En ese sentido, quisimos poner acá quizás las 4 categorías más importantes que existen de activos alternativos, y probablemente las primeras son las que son más conocidas a nivel chileno. El activo inmobiliario, probablemente la gran mayoría, si no todos, los conocen, que es participar en el control y en la propiedad
de activos inmobiliarios, llámense residenciales, llámense oficinas, llámense bodegas, o activos logísticos. Tenemos después el otro que es infraestructura, que también autopistas, puertos, incluso hospitales y otro tipo de activos que tienen fierro, son activos fijos que tienen contratos largos y un poco más de predictibilidad en sus flujos. Luego está la parte de deuda privada, como comentaron recién y como van a comentar a continuación, también es una industria de deuda no bancaria. En Chile es un mercado que está creciendo, se está desarrollando. En Estados Unidos un mercado mucho más profundo y es mucho más corporativo. Básicamente es fondos que prestan plata a empresas directamente, básicamente sacando a los bancos dentro del negocio financiero, que es algo que en Chile quizás todavía falta un poco más de tiempo para que pase al nivel de profundidad que sí está pasando en Estados Unidos. Y por último, que en Chile es un poco menos desarrollado, pero a nivel global, se lo voy a mostrar en un gráfico a continuación, está el private equity o el capital privado. Este es básicamente el 70% a nivel global del mercado de activos alternativos y es, en simple, tener una posición accionaria en empresas que no transan en bolsa. Básicamente, un fondo, un gestor que compra el control de una compañía que no transa en bolsa y muchas veces estos gestores, sobre todo los buenos gestores, participan en los directorios y participan incluso en el management, en la administración de las compañías para impulsar los retornos. Tampoco para no entrar en tanto detalle, pero quizás quedarme con un par de ideas de esta lámina. Como podemos ver, Private Equity, que es la línea celeste, o sea, el área celeste, es el principal activo de los activos alternativos. Después tenemos otros que los comentábamos, el inmobiliario, infraestructura y deuda. Pero sí destacar el crecimiento que ha tenido los activos alternativos, sobre todo en los últimos 10 años, que casi se ha triplicado o cuatriplicado en términos de activos administrados. Lo interesante acá es que a pesar de ese alto crecimiento, hoy día los activos alternativos representan cerca de un 8 o 10% de lo que es el tamaño total de bonos y de acciones a nivel global. O sea, es algo que ha crecido mucho, es una industria relativamente nueva, pero todavía sigue siendo una fracción muy pequeña de lo que son las acciones y los bonos. Congeniamos también con la idea que se comentó en la introducción de la presentación. Nosotros creemos y hemos visto también con datos, que es lo importante, que tener un portafolio con activos alternativos mejora la rentabilidad esperada sin tener que tomar más riesgos en un portafolio diversificado. Esto es bien referencial, pero un portafolio con activos tradicionales logra tener un retorno más alto y sin tomar mayor riesgo tomando activos alternativos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Aquí es donde la discusión podría llegar a ser muy larga y felices quizás en otra instancia de tenerlas, pero comentar algunos puntos importantes. Como estos activos son ilíquidos, los que invierten estos activos les suelen exigir a sus gestores que tienen que dar un premio por ese retorno, o sea, por esa liquidez. También hay un manejo activo, como les comentamos, los gestores se meten en las compañías y tienen mucho más incentivos alineados a que las empresas subyacentes tengan mejor performance y mejor retorno. Y por otro lado, que es clave para el tema de la diversificación de carteras, la descorrelación. El comportamiento de estos activos puede tener diferencias con lo que pasa en los mercados públicos. Y eso, quizás para ponerle un poco, estos son datos reales de los últimos 10 años. La línea azul oscura es el private equity. ¿Por qué pusimos ese? Porque es el principal activo alternativo a nivel global. Tenemos el S&P, que como muchos sabrán es probablemente el principal indicador de acciones, siendo que ese es solamente de Estados Unidos, pero representa gran parte de los mercados accionarios globales. Pero igual pusimos también el MSCI World, que es un indicador accionario global de acciones. Podemos ver en los últimos 10 años, si hubiésemos invertido 100 en el 2013, a diciembre, al cierre del año pasado, hubiésemos tenido casi 400, mientras que en el S&P hubiésemos tenido 300 y un poco más abajo el MSCI World. O sea, esto es data, hay un performance que ha sido mayor en los activos alternativos, pero también hay que destacar un par de cosas adicionales. Cuando fue el COVID, que está justo acá en marzo de 2020, que fue el periodo más duro de corrección para la crisis COVID, la caída de los activos alternativos fue más baja, su recuperación fue superior y ha sido más estable en el tiempo. Lo que estamos tratando de decir acá es que es un activo que ha tenido mayor retorno, pero también ha tenido menor volatilidad, y lo más importante que quizás hay que fijarse es que en las crisis ha sido más defensivo. También nos queremos quedar con una idea que no es solo el tema de retornos, que quizás puede ser uno de los más relevantes, pero también la relevancia que están tomando las empresas privadas. En Estados Unidos, el 87% de las empresas privadas, el 87% de las empresas con más de 100 millones de dólares en ventas son privadas, y por otro lado, cuando uno toma un índice como el S&P, está tomando un peso muy relevante de las empresas tecnológicas, llámense las Amazon, las Apple, Facebook, y no está tomando el verdadero peso de la economía real, donde el mercado privado sí te puede dar acceso a algo más diversificado en términos de sectores.
Esta parte quizás puede ser un poco opaca, pero lo voy a tratar de explicar rápido porque es importante entender de por qué el producto que queremos comentar ha sido una innovación a nivel de industria financiera que tiene que ver con las estructuras que tienen los activos alternativos. Los activos alternativos deben llevar unos 50 años aproximadamente como un mercado un poco más formal y ha sido dominado por endowments, fondos de pensión en Estados Unidos, fondos de pensión europeos, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver un poco con la estructura. Esto es porque un inversionista compromete, no invierte el día 1 con este fondo de activos alternativos. Hace un compromiso que puede tomar 5 años en hacerse efectivo para invertir. Este fondo de activos alternativos hace un llamado de capital, un requerimiento. Le dice al inversionista, oye, tú comprometiste 1000, de esos 1000 que me comprometiste, necesito 500 ahora. Y con esos 500 puede comprar la empresa 1, comprar la empresa 2, comprar la empresa 3. Cuando esas empresas tienen dividendos, son vendidas, esa plata se da de vuelta. ¿Por qué es clave esto? Porque implica que el inversionista que está acá, o el N, requiere tener una planificación financiera bien importante y requiere tener mucha liquidez disponible para hacer frente a estos requerimientos de capital. Y por otro lado, hay muy poca visibilidad de cuándo van a hacer estas distribuciones o estas disminuciones de capital. Entonces, no es que disponga de la caja al día 1 y no es que sepa cuándo va a recibir los dividendos. Esto ha hecho que en general, y altos factores más, pero el simple, ha hecho que esta industria ha sido muy enfocada en sus años de desarrollo en inversionistas institucionales o de muy alto patrimonio. Características típicas son plazos definidos, 10-12 años, no se permite entrada y salida de inversionistas más allá del inicio y al final de la vida natural de cada fondo. Y como se puede apreciar, pueden pasar varios años donde el inversionista hace desembolsos antes de recibir los primeros dividendos. Obviamente esto puede cambiar, hay interrelación. Este es un ejemplo solamente gráfico. Hay otro tipo de inversiones que son los fondos secundarios, ¿ya? Para entrar en simple, estos fondos secundarios básicamente, en lugar del ejemplo anterior donde tú compras una empresa, este fondo compra otro fondo. ¿Por qué me enredo con esto un poco? Porque al final básicamente dicen, oye, en realidad yo en vez de entrar en este ciclo que no sé cuándo voy a desembolsar, yo voy a entrar acá. ¿Y qué implica eso? Que me salto un poco el periodo de desembolsos de capital y por otro lado sé lo que estoy comprando. Sé que el fondo A que estoy comprando acá tiene la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3, la empresa 4. Tiene un poco de visibilidad, un poco más. Una de las innovaciones más importantes, y que dejo a Alfonso para que la presente, son los fondos semilíquidos, que es lo que estamos diciendo hoy día, que es una innovación interesante, que permite el acceso a este tipo de fondos con una estructura mucho más simple y con unos mínimos de inversión bastante más bajos que los fondos tradicionales, que pueden ser de un par de millones de dólares incluso. Gracias. Bueno, gracias Álvaro. Como dijo Álvaro, yo les voy a hablar de los fondos semilíquidos principalmente porque el fondo que les vamos a presentar, que es el fondo Vice Alternativos, es un fondo semilíquido. Y al final los fondos semilíquidos son una solución financiera que simplifica un poco toda esta inversión en activos alternativos que, como explicó Álvaro, es bien compleja al final y por eso tenía ese crecimiento importante en inversionistas institucionales, AFP, compañías de seguros, etc. Los fondos semilíquidos, primero que nada, tienen el capital 100% invertido al momento del aporte, ¿ya? O sea, no se requieren de esos llamados de capital que a veces toma varios años y donde tu exposición a la clase de activo era precisamente el monto de esos aportes iniciales. Aquí queda todo el capital invertido desde el primer minuto. No se generan compromisos futuros, ya que esos llamados de capital eran contratos que hay que firmar y donde finalmente uno queda amarrado, es algo que no se puede deshacer. Por lo tanto, estas inversiones en los fondos semilíquidos, como se invierte todo al principio, no se generan compromisos en el tiempo. Son fondos que son sin plazo definido, son perpetuos, están siempre disponibles, están siempre abiertos y esa es una de las tremendas innovaciones que han tenido porque principalmente, como dijo Álvaro, tenían plazos definidos principalmente y por lo tanto, como no tienen un plazo, como son perpetuos, permiten la entrada y la salida de inversionistas con cierta liquidez periódica que va a ir dependiendo de la clase de activo o del reglamento del fondo. Al final, en resumen, y que es la clave, el inversionista decide cuándo invertir y cuándo salir del fondo, ¿ya? Y esa es la gran innovación y esa es la ventaja que tienen estos fondos semilíquidos. Ahora les voy a presentar rápidamente a Stepstone, que es el fondo que maneja, el fondo donde invierte el fondo Vice Alternativo. El Vice Alternativo es un fondo que invierte solamente en un fondo, que es de Stepstone, que quizás es un manager que es poco conocido, pero es probablemente el inversionista en mercados privados más grande que hay en el mundo. Es uno de los gestores y uno de los asesores más grandes a nivel mundial en activos alternativos y que tiene acceso a los managers más reconocidos. Stepstone, la gracia que tiene es que selecciona a los distintos managers y los selecciona basado en los números que tiene. Si se fijan, tiene más de 659 billones de dólares en responsabilidades totales de capital, 149 billones en fondos propios, y eso hace al final que Stepstone tenga que hacer compromisos, o sea, tenga que hacer inversiones en los mercados privados
alrededor de 70 billones de dólares todos los años, ¿ya? Y eso al final lo que le permite es poder seleccionar a los mejores managers y a los mejores deals, porque los managers son los que le traen los deals a StepStone. StepStone no es visto como un competidor que tiene fondos por otros managers, sino que es visto como una fuente de capital, como un inversionista en los fondos de esos managers, de los más reconocidos. StepStone en un año normal tiene aproximadamente 6.600 reuniones con distintos managers y recibe más de 3.900 oportunidades de inversión que son finalmente las que entran dentro de los fondos de StepStone. StepStone, como les comentaba, es una plataforma, tiene una plataforma global de acceso a mercados privados, tiene muchos datos, tiene un sistema propietario que se llama SPY, esos mayores datos te permiten más inteligencia y mejores decisiones de inversión. El sistema propietario que les comentaba tiene datos de más de 100.000 compañías privadas, lo que permite identificar oportunidades de alto potencial. Le hace tracking también a más de 46.000 fondos a los cuales les realiza un due diligence integral, conoce bien lo que hay dentro de cada fondo y también tiene información de más de 18.000 managers en mercados privados, lo que le permite ir tomando decisiones de inversión estratégica. Y aquí me paso al fondo Visa Alternativo con las últimas láminas que me quedan. Primero, volver a repetir que la inversión es simple, ¿ya? Y esa es quizás la principal característica. Se invierte todo el capital de una sola vez, está dirigido a todo público, hay muchos de los fondos alternativos que están dirigidos a inversionistas calificados, aquí está dirigido a todo público, no tienen montos mínimos, que también es una tremenda ventaja. El fondo está en pesos, pero la inversión está en un fondo que está en dólares, y nosotros no hacemos hedge, por lo tanto es una inversión en dólares, ¿ya? Pero el valor cuota se refleja en pesos, por lo tanto, pero uno está expuesto al tipo de cambio, ¿ya? Es un fondo que tiene liquidez, ¿ya? Permite aportes diarios y la posibilidad de rescatar trimestralmente hasta un cierto límite. En general, generalmente todos estos fondos tienen hasta un límite de un 5% trimestral del fondo extranjero, que hoy en día tiene 2.4 billones, por lo tanto es un número bastante grande. Nosotros hemos tenido clientes en el banco que han salido con montos importantes del fondo en un trimestre sin problema. Y es un fondo que tiene, es transparente, tiene un valor cuota diaria. El fondo Visa Alternativos tiene valor cuota diaria que lo pueden revisar en la CMF o en la página de Vice. Un poco la composición del fondo extranjero es un 78% private equity, que al final es la principal clase de activos en los mercados privados. Tiene un 13% en activos reales, que es infraestructura e inmobiliario. Tiene algo de deuda privada también, un 9%, y es principalmente a través de secundarios, que es el tipo de forma de invertir, de estrategia que comentó Álvaro antes. Y también una parte importante en inversiones que son deals directos, donde StepStone va junto a otro manager, pero no a través del fondo, ¿ya? Por lo tanto, sin incurrir en comisiones adicionales. Y aquí, si bien la diversificación parece poca, dentro de las distintas clases de activos que tiene, se tiene acceso a muchas cosas. Es un fondo que diversifica mucho. Si uno piensa que quizás puede tener un ticket para hacer en activos alternativos, este fondo da acceso a toda la clase de activos que podemos tener dentro de los mercados privados, ya con bastante diversificación. Dentro del fondo Visa Alternativos, que invierte en el fondo de StepStone, hay más de 2.000 empresas subyacentes en el portafolio. Por lo tanto, es muy, muy diversificado. Aquí solamente el track record del fondo Visa Alternativos en dólares comparado con el S&P 500, y un poco para hacer el punto que comentaba Álvaro, los activos alternativos tienden a tener mejor retorno porque tienen un premio por iliquidez y, como pueden ver en la línea, también tiene una menor volatilidad, ¿ya? Si uno lo ve, el fondo de afuera, el fondo de StepStone, el fondo madre donde invierte el fondo Visa Alternativo, desde su inicio ha tenido un retorno anualizado del 24,91%, un retorno bien impresionante, incluso comparado con fondos cerrados de activos alternativos. Y también en términos de volatilidad es un fondo que es bastante estable, ha tenido retornos positivos en 32 de los 42 meses de operación del fondo extranjero. Y aquí, por último, solamente me quedo en los términos del fondo Visa. El fondo Visa es un fondo de inversión público no rescatable, es un fondo que también se puede transar en bolsa. No tiene tanta liquidez quizás por bolsa, pero sí se puede transar por bolsa. Es un fondo que tiene un retorno objetivo de entre un 9 y un 11%. Les comenté que ha rentado anualizado más o menos sobre 20%, pero si uno piensa en el largo plazo, el objetivo de retorno del fondo debería ser entre un 9 y un 11% en dólares. Ya es un fondo que está invertido afuera, como les comentaba antes. Tiene una remuneración fija de la serie A de un 0,8 más IVA. La moneda del fondo es pesos, no tiene monto mínimo, aportes diarios y
Aquí los dos factores, el de liquidez, uno, como les comentaba, tiene una liquidez donde se puede rescatar hasta un máximo de un 5% del patrimonio del fondo extranjero, como les comentaba antes, que es un monto bastante grande, y tiene una comisión de salida anticipada de un 2% del valor de la cuota rescatada, que es a beneficio del fondo, y eso principalmente porque creemos que es una inversión estructural de largo plazo, y son fondos que al final es complejo estar haciéndole timing, por lo tanto queremos que sea una inversión de largo plazo y por eso ponemos ¿cómo se llama? Esa comisión de salida anticipada que es a beneficio del fondo, no del banco ni tampoco de Stepstone. Esa es la pregunta al final, ¿cierto? Dejamos un par de preguntas y luego invito a hacer el resto cuando estemos tomándonos algo fuera. Ustedes invierten en dólares. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el peso se va a empezar a apreciar. ¿Hay algún mecanismo para protegerse de esa variación? Porque puede ser importante. Sí, no, el objetivo de inversión del fondo es en dólares. Nosotros no tomamos hedge del fondo, es para hacer una inversión en dólares. El valor cuota está en pesos, pero el fondo invierte en dólares afuera. Por lo tanto, el valor cuota al final va a reflejar el tipo de cambio y siempre se está expuesto al tipo de cambio. O sea, es una inversión en dólares más que nada. Lo que pasa es que el aporte y el rescate se hacen en pesos. Yo les voy a presentar un fondo que yo creo que es complementario a lo que ya mostraron mis colegas acá. Yo creo que el fondo de moneda es algo más amplio, con un mandato interesante en Chile. Vice tiene ofrece exposición a los mercados globales alternativos, también súper diversificados. Y como les digo, yo creo que lo que ofrecemos nosotros en esta oportunidad es un producto un poco más de nicho, local, con un perfil de riesgo-retorno quizás diferente, pero que creemos que en este minuto y en el futuro próximo es muy adecuado para la cartera de cualquier cliente en realidad, ya sea privado, institucional y eso. A ver, como resumen, este es un fondo que tiene una rentabilidad objetivo, en realidad que se va moviendo en el tiempo, digamos, pero el objetivo comercial es de ganarle un poco a los depósitos a plazo, ese es el objetivo de largo plazo. ¿Por cuánto le tratamos de ganar a los depósitos a plazo? Creemos nosotros que entre 300 a 500 puntos base anuales, o sea, entre 3 y 5% de manera anualizada, ¿ya? Esto obviamente va cambiando en el tiempo y depende de muchos factores, de la oferta de facturas, que es el activo subyacente, vamos a entrar más en detalle en eso. También la demanda obviamente de fondos, de inversionistas privados por estas mismas facturas y demás, pero ese es un poco el objetivo de retorno, ¿ya? Estabilidad también es parte de lo que buscamos. Van a ver un poco los retornos históricos que lo que buscamos acá es consistencia, el spread, pero también consistencia y nunca desviarnos mucho de lo que es el activo subyacente. Esto tratamos de buscarlo y ofrecerlo a los clientes también con un perfil de liquidez muy similar a los depósitos a plazo, que también un poco con lo que nosotros nos hemos comparado históricamente, ¿ya? Las facturas por naturaleza son de duración bastante corta y como van a ver después el portafolio está conformado por una cartera muy diversificada de facturas que va generando mucha liquidez todos los días. O sea, nosotros nos levantamos todos los días en la mañana y tenemos una recaudación de la cartera muy grande que nos permite pagar rápidamente a los clientes que quieren salir y bueno, si no hay gente que quiera salir del fondo, reinvertimos la cartera simplemente. La verdad es que el fondo está en un periodo de crecimiento importante, entonces hemos estado recibiendo, diría yo, en los últimos 9 meses, desde que comenzó el periodo de baja de tasa, flujos importantes de entrada. Eso nos ha permitido, obviamente, pagar muy rápido los rescates de los inversionistas que han querido salir. Ahora acá hay que ser bien cuidadoso porque esta dinámica, obviamente, no se va a dar para siempre, ¿ya? La cartera promedio tiene una duración que oscila a los 50 días, entonces en tiempos normales, más bien por documentación legal, nosotros tenemos hasta 179 días para pagarle al cliente que quiera salir. Obviamente nosotros entendemos que competimos no solamente en retornos, sino que también en liquidez y por ende la expectativa comercial del equipo es pagar antes de 90 días, también emulando un poco la duración de los depósitos a plazo más transados, ¿ya? Pero hay que tener ojo con eso. La verdad es que el activo en el cual invierte el fondo es bien simple, como les digo, una cartera que después vamos a revisar atomizada de factura. Nosotros creemos que es un activo bien noble, que tiene pros y contras. Obviamente uno se saca todo lo que es el riesgo de mercado,
Ya el riesgo de que las tasas suban, de que las tasas bajen, eso no genera ni ganancias ni pérdidas de capital al inversionista, pero obviamente no está exento de riesgos de crédito. Obviamente, como todos ustedes saben, acá este es un negocio, o sea, acá no hay nada libre de riesgo, ¿cierto? Y acá, obviamente, al tener liquidez y mayor retorno, por algún lado viene el riesgo. Ese riesgo viene dado por el riesgo de crédito, ya el riesgo de que el pagador de la factura no pague, evidentemente. Nosotros lo que creemos que hemos hecho bien es armar una estructura o diversos mitigadores de riesgo que en el fondo van minimizando la posibilidad o la probabilidad, digamos, de que el inversionista o que el fondo presente pérdidas de capital. Bueno, como les comentaba, la diversificación es una cartera muy diversificada a todo nivel. Acá nosotros no tratamos de tomar apuestas a ciertos pagadores, no tenemos nada, ningún pagador, ninguna empresa de ningún tamaño que nosotros creamos que es muy buena y por eso cargamos mucho el fondo hacia esa empresa, ni a ningún factoring con el cual trabajamos, bueno, tampoco ninguna industria. Acá lo que nosotros apuntamos es a diversificar a todo nivel. Es imposible estar fuera de todos los eventos malos de crédito. La idea es que cuando hayan, porque van a haber y han habido, digamos, le peguen poco a la rentabilidad del fondo, ¿ya? Y obviamente que actúen los mitigadores y en el mejor de los casos no le peguen. El fondo, al igual que los que revisamos anteriormente, tienen presencia bursátil, tiene presencia de 82% al cierre de ayer. Eso obviamente tiene beneficios tributarios para los inversionistas, ya sea persona natural o sociedad de inversión. Y bueno, nosotros tenemos como BTG, administrador general de fondo, bueno, hemos estado haciendo el negocio ya por varios años. Hemos pasado por varios ciclos diferentes, por periodos de estrechez de liquidez, por periodos de bonanza, por periodos de tasas de interés bajas, muy altas, y la verdad es que nuestra conclusión al menos, y acá me salgo un poco de nuestro fondo, sino que la industria de fondos de inversión que invierten en factura, la verdad han demostrado tener un performance bien estable en el tiempo. Años buenos, años malos, la verdad es que acá hay una correlación también con las tasas del mercado, pero no sé qué pasó acá. Pero la verdad es que si uno ve el performance de la industria de fondos, tiende a ofrecer un perfil de riesgo-retorno que nosotros consideramos que es súper bueno en un contexto de deuda privada, ¿ya? O sea, el spread versus los activos públicos, con la liquidez asociada a los productos, la verdad es que creemos que es bien interesante, ¿ya? Para ir al grano, acá tenemos un poco los retornos que ha tenido el fondo históricamente. Se puede ver en la barra azul oscura, ¿ya? Estos son los retornos en pesos mensuales, ¿ya? Para tratar de hacerlo lo más similar a un depósito a plazo. Tenemos en las barras azules más claras la TIP 3089 publicada por el Banco Central, que es un proxy de cómo se transan los depósitos a plazo. Y graficamos en la línea gris que se ve acá arriba el spread anualizado de nuestro fondo versus los depósitos a plazo, ¿ya? Lo que está para atrás obviamente es data pública, es data, acá no hay ninguna estimación. Para adelante evidentemente son puras estimaciones en base, bueno, el retorno de nuestro fondo en base a cómo hemos visto nosotros que se mueven las tasas de las facturas en diferentes partes del ciclo, y la verdad las tasas de los depósitos a plazo no es más que las estimaciones de mercado. Y volviendo un poco al perfil de riesgo-retorno que yo les comentaba al principio, lo que estamos viendo hacia adelante en el contexto de tasas de interés en el cual estamos, donde se esperan para este año un par de bajas más de tasas probablemente, es que este activo o esta industria en realidad se pone bastante interesante, con retornos, con excesos de retornos de casi 400 puntos base estimados, que creemos nosotros más que compensan el riesgo de crédito o en general los riesgos que puede presentar una estrategia o un fondo de este tipo, ¿ya? Esto se mueve bastante hacia atrás. Si ven, por ejemplo, el año 2023, la primera parte, bueno, casi todo el año en realidad, el spread no era tan interesante, ¿ya? Nosotros levantamos este fondo, de hecho, el año 2021, en un periodo o en una etapa del ciclo, digamos, donde las tasas eran muy bajas, ¿ya? La TPM, no recuerdo exactamente cuánto estaba, pero cerca del 0,5, el 1%, digamos, fue justo antes que empezaron a subir las tasas. Y el spread era menos interesante, ¿ya? Y en la medida que los depósitos a plazo, la TPM empezó a subir, los depósitos a plazo se fueron a cerca del 1% mensual. La verdad es que nosotros dijimos, este spread, esta línea gris, la verdad es que se ve algo apretada, algo en torno a 100, 150 puntos base anuales, lo cual a nosotros nos parecía
que si bien había más retorno, quizás no compensaba de cara a los inversionistas el riesgo, entonces tuvimos un poco el fondo en el congelador en términos comerciales. Ya no hicimos fundraising o levantamiento de capital en esa época, y más bien nos preparamos buscando nueva originación para cuando empezara el ciclo de baja de tasas y poder tener un producto que pudiera captar y tomar la plata de los inversionistas de manera diaria. Ya nos hemos dado cuenta que, bueno, tal como comentaban acá los colegas de Vice, la parte operativa de los fondos es súper relevante, ¿ya? Y la historia nos ha mostrado que cada vez es más relevante. O sea, el cliente nos da cuenta que quiere invertir hoy día o mañana, no quiere invertir en 6 meses, en 2 años más, la plata la tiene hoy día, la oportunidad está hoy día. Bueno, lo que busca este fondo también es ofrecer esa apertura diaria para los clientes que estén interesados en invertir. Bueno, ¿en qué invierte el fondo? La verdad es un activo bastante simple, la mayor parte está invertida en facturas. ¿Ya? Esto nosotros, para que entiendan, no es que estamos en la calle buscando estas facturas, sino que nosotros hacemos alianzas con diferentes factorings que nos parecen contrapartes razonables para hacer negocios, que tienen buenos números, buenos socios, que tienen buenas carteras, y en el fondo lo que nosotros hacemos es decir, ok, este factoring nos parece razonable, nosotros queremos comprarte a ti facturas que nosotros vamos a elegir. Ya esto no es un crédito directo al factoring, y en el fondo ellos nos van mandando en el día a día nóminas de factura con distintos perfiles de diferentes pagadores, de diferentes plazos, y nosotros vamos decidiendo como equipo gestor qué factura vamos comprando y qué factura no compramos. ¿Ya? Esto es una pega con una operación, como se pueden imaginar, bastante alta, pero nos permite ir eligiendo nosotros todos los días cómo queremos ir parando el portafolio. ¿Ya? Y vamos comprando activos que son de duración muy cortita. Entonces, como les comentaba, todos los días tenemos una recaudación bastante alta y nos permite irnos moviendo. Es un fondo muy dinámico. Si un día tenemos un view más negativo de algún pagador, de alguna industria o de algo que esté en la cartera, la verdad es que la duración corta de los activos nos permite movernos bastante rápidamente y reposicionar la cartera en base a lo que estemos viendo. Parte interesante es que todo lo que nosotros compramos es con responsabilidad del factoring al cual le compramos la factura. ¿Qué significa esto? Que si el pagador de la factura no nos paga en tiempo y forma, dentro de lo que se ha establecido en los contratos, el factoring está obligado a recomprarnos la factura. ¿Ya? Y pagarnos los intereses devengados hasta el día del pago. Esto obviamente no elimina el riesgo de crédito, pero sí lo mitiga, creemos nosotros, bastante. ¿Ya? Porque tenemos, como vamos a ver, una cartera bien diversificada de pagadores. La probabilidad de que todos se vayan a la quiebra, reorganización judicial, la verdad, creemos que es baja dada la diversificación que tenemos. Y si es que, bueno, cuando pasa, porque pasa, evidentemente nosotros le vendemos de vuelta la factura a cada uno de los factores. Una parte menor del fondo hace créditos directos. Esto no es algo que hagamos activamente en el fondo porque creemos que tiene otro perfil de riesgo-retorno, pero sí lo hacemos porque hay muchos factoring medianos y grandes, más grandes que medianos, que la verdad no venden cartera. ¿Ya? Ellos se financian típicamente con patrimonio de los socios, con aportes, deuda de relacionados, friends and family, algunos bancos, pero les cuesta vender cartera porque no quieren mostrar a los clientes, bueno, y por un tema operativo también. Entonces, esta es como la puerta de entrada nuestra para poder estar cerca de ellos, conocer sus números, y si es que se abren a vender cartera, bueno, estar con ellos ya con la relación armada y ser los primeros comprándoles cartera. Obviamente tenemos bastantes límites nosotros. Como les decía, queremos hacer una cartera lo más diversificada posible, por factoring, por sector, por pagador, tanto como se pueda. Voy a pasar rápido por esto, pero creo que es relevante igual mencionarlo, un poco la operación del fondo. Como les comentaba, nosotros, el equipo nuestro, está eligiendo con quién trabajar y qué comprarle a los factoring con los que trabajamos. Creemos que eso de por sí va mitigando varios riesgos. Nosotros tenemos este fondo, el fondo subyacente, después les voy a mostrar la estructura, tiene varios años de track record, entonces eso creemos nosotros lo que más nos ha servido es que nos ha dado una gran base de datos y una gran fuente de información para ir mejorando los procesos de toma de decisión, ya qué pagadores se demoran, de qué industria, etc. Y bueno, toda la operación la hacemos a través de la bolsa de producto, que de nuevo no elimina los riesgos, pero sí creemos que los mitiga. ¿Qué es lo que logramos con esto? Básicamente es que todas las facturas que nosotros le compramos a los diferentes factoring son cedidas efectivamente en el servicio de impuesto interno a la bolsa de producto por cuenta nuestra.
¿ya? Entonces, como les digo, esto elimina ciertos riesgos intrínsecos que tiene el mercado de la factura, ¿ya? Creemos que con más intermediarios, más ojos mirando, la verdad, se mitigan esos riesgos. Esto es un poco un resumen de lo que les comentaba. Nosotros tenemos 3 fuentes de pago. El primero siempre es la factura misma. Tenemos un título ejecutivo contra el pagador de la factura. O sea, si no se paga en tiempo y forma, nosotros podemos empezar una demanda ejecutiva contra el pagador. Y tenemos una cartera diversificada, más de 3.700 pagadores en la cartera, más de 14.000 facturas. Por otro lado, después, como les comentaba también, los originadores o los factoring tienen responsabilidad sobre lo que nos venden. Entonces, al final, eso también mitiga el riesgo de que se pongan a originar cualquier cosa y vendernos, porque si es que no paga el pagador de la factura, ellos están obligados a recomprarla. ¿Qué es lo que hemos hecho en el último tiempo? Ha sido agrandar el Q, la cantidad de originadores con los que trabajamos, a modo de poder ir mitigando, o sea, diversificando esa segunda fuente de pago también, ¿no? Hoy día no tenemos ningún factoring que pese más del 10% de la cartera. Y por último, nosotros también tenemos un pagaré en garantía que nos dejan cada uno de los factoring. Ese es el título ejecutivo que tenemos nosotros para ir contra el factoring en caso de que no quiera ejercer esa recompra de una factura morosa, ¿no? ¿Cómo se ve la cartera? Hoy día la cartera subyacente que aloja las facturas tiene algo más de 100.000 millones de pesos, ya que está diversificada de esta manera. Como les decía, son más de 14.000 facturas, compradas a más de 32 factorings con una duración promedio de 54 días, tenemos un 2% de provisiones, muy diversificado también por industria, y acá arriba se puede ver un poco lo que les comentaba. En la barra azul oscuro está el retorno nuestro, en la gris está el promedio de los fondos de la industria, y por último en la barra azul más clara está la tasa del depósito a plazo. Ya nosotros, primero partiendo por la industria, yo creo que, como pueden ver, los retornos han sido buenos en general. Este es una asset class, como les decía, que si bien ha tenido muy mala prensa en el último tiempo, creo yo que los retornos se han pagado. Uno muchas veces dice, y nos encontramos con muchos clientes que dicen, no, yo no voy a invertir en facturas porque es muy riesgoso. Yo le digo, perfecto, ¿cómo te fue en tu portafolio de renta fija el año pasado? No, renté 1% porque subieron las tasas. Bueno, no estoy diciendo que uno sea peor que el otro, pero al final cada decisión tiene que ir con, o sea, para tomar una decisión buena, creo yo, hay que tener todos los riesgos sobre la mesa. Ya la renta fija tiene menos riesgo de crédito, o debiera tenerlo, obviamente, pero tiene un riesgo de mercado que acá se mitiga, o sea, se elimina, perdón, pero con un mayor riesgo de crédito. Y por ende, estos fondos, al menos los que tenemos nosotros acá en la muestra, que son varios, creemos que tienen buenas estructuras para mitigar los diferentes riesgos de crédito que son mayores que la renta fija pública. Por último, nosotros hemos tenido un performance que ha sido algo mejor que la industria. Esto, creo yo, ha sido principalmente por ser eficientes en el uso de caja. Como les comenté yo antes de salir a levantar capital, salimos a buscar la factura o las contrapartes con las cuales íbamos a querer trabajar en el futuro cuando tuviéramos capital. Entonces hicimos la pega un poco al revés. Y eso, creo yo, ha pagado en los últimos meses y nos ha permitido, más que tomar riesgos excesivos o otras cosas, digamos, nos ha permitido ser eficientes en el uso de caja, ¿ya? Esta es una industria, la industria de fondos de factura ha crecido bastante en el último tiempo, obviamente por las razones obvias. El stock de depósito a plazo que tienen los inversionistas privados está en niveles históricos y obviamente en la medida que esas tasas caen, el inversionista que antes se llevaba un 1% mensual o algo por el estilo, empieza a buscar otras alternativas. Entonces, los grandes o parte de los beneficiados de esta tendencia han sido estos fondos de facturas, como les comento. Me voy a saltar esto, es la originación que tenemos para el futuro. El equipo, la verdad, este es un equipo, nosotros tenemos un comité de inversiones que está compuesto por Rodrigo Pérez Maquena y Hernán Martín, que son presidente y gerente general de la administradora de fondos, que básicamente el comité que va aprobando o no los diferentes factorings. Ya ellos no están eligiendo la factura, evidentemente, pero sí aprueban o no los diferentes factorings y las diferentes líneas que se le asignan a cada uno. Y nosotros tenemos 2 personas básicamente dedicadas a este fondo. Este es un fondo que para lograr mitigar todos los riesgos, la verdad es que la operación es bastante alta. O sea, como les decía, todos los días partimos con la caja, más la recaudación, y hay que ir a comprar una cartera nueva de factura. Y hay que buscarla, hay que negociarla. Muchas veces te mandan nóminas que uno no quiere comprar o que ya tienen los pagadores, por más que pueden ser buenas, o las tasas no son las adecuadas. Entonces hay un trabajo operativo que es súper alto, pero creemos nosotros está bastante bien aceitado
y va mitigando los diferentes riesgos que tiene intrínseco el fondo. La estructura, nosotros tenemos el BTG Pactual Liquidez Alternativa, que es un fondo público rescatable, como les comentaba, que acepta plata de manera diaria, también desde cualquier corredora, en línea con hacer la operativa más fácil para los clientes. Nosotros no los obligamos a ser clientes de BTG ni mucho menos. Se puede acceder de manera diaria, como les digo, desde cualquier corredora al mercado. Y tenemos otro fondo que entre esos dos actúan como feeders de un fondo privado gestionado por nosotros, que es el que aloja toda la cartera de facturas y ese porcentaje de créditos que les acabo de comentar. ¿Ya? Entonces acá este es un poco el fondo relevante para efectos de analizar el riesgo y el potencial retorno que les muestro. Para terminar, los términos y condiciones, la verdad es que es un fondo bien simple, como les digo, es rescatable. Eso significa que nosotros como administradores estamos obligados a pagar los rescates en 179 días máximo. Pero como les decía, la expectativa comercial es hacerlo más rápido que eso, ojalá antes de los 90 días. Ya en un periodo de crecimiento, evidentemente, esos periodos se acortan, pero no es lo que hay que tener en mente como escenario base si uno quiere invertir en el fondo. Y por otro lado también está la liquidez por mercado secundario, que ya con el tamaño que ha ido tomando este fondo, la verdad es que esperamos se ponga cada vez más interesante. Como les digo, ya tiene presencia bursátil, entonces muchas veces para el cliente es mejor tratar de vender sus cuotas por bolsa que pedir un rescate, ya que hay un impuesto único ahí de 10%. Es un fondo que no paga dividendos, a diferencia de algunos de los que hemos visto hoy día. Acá el retorno se va componiendo todos los días, ¿ya? Pagamos, la verdad, el mínimo legal que nos obliga la Ley Única de Fondos, que es un 30% de los beneficios netos percibidos, que en la práctica no es mucho. Entonces eso también hay que tenerlo en mente. No es un fondo, digamos, si alguien busca una renta periódica, va a requerir una transacción entre medio para poder ir realizando ese mayor valor. Este es un fondo que hoy día tiene 73.000 millones aproximadamente. Nosotros, en base a la originación que tenemos planificada, creemos que para mantener estos retornos podríamos llegar a un monto en torno a los 130.000 millones, ¿ya? La verdad es que la industria es limitada. Acá dependemos de las facturas que estén dando vuelta y de las facturas que efectivamente se vendan en el mercado. La economía, si bien está creciendo un poco, no está boyante, entonces por ese lado creemos que no van a haber más facturas. Y los fondos también, como les decía, están bastante grandes, ¿ya? Y creemos que van a seguir creciendo en este contexto de tasa. Entonces ese es un monto con el cual nosotros nos sentimos cómodos para manejar y creemos que podemos hacer un buen deployment en base a la originación que tenemos, pero si es más pequeño que eso, digamos, lo vamos a dejar hasta ahí y el fondo se va a cerrar y obviamente va a seguir abierto para comprarlo a través de mercado secundario, pero no va a aportes directos. Después tenemos 3 series de cuotas. La serie retail, que es la que más transa, tiene una comisión de 0,9%, después hay una más cara, hay una institucional un poquito más barata también, y hay una remuneración variable que es sobre el exceso de la TIP más 2% anual. Nosotros nos llevamos un porcentaje si es que el fondo retorna mejor que ese benchmark.